Él es Marcelo Eduardo Pesseguini, un adolescente de 13 años quien gustaba de jugar videojuegos, pasar ratos con su familia y cuyas características más destacadas es que era respetuoso con las personas y bastante cariñoso con sus padres. Pero había otra faceta poco conocida de su personalidad. De hecho, esto sería revelado tiempo después por sus amigos, quienes indicaron que Marcelo estaba obsesionado con las armas y con el protagonista de un videojuego, un justiciero que se dedicaba a asediar a sus presas y luego las mataba. Justamente por esto, es que los expertos intentan trazar el perfil psicológico del joven, identificado por la policía como un parricida. Un caso que generó conmoción en Brasil, y del cual algunas personas aseguran que él no tuvo nada que ver, y las autoridades solo lo tomaron como un chivo expiatorio, pues ya no se puede defender. Conozcamos primero a los integrantes de la familia Pesseguini. Luis Marcelo Pesseguini, que pertenecía al Rota, un cuerpo de élite de la policía paulista, y su madre Andrea Bobo, quien también laboraba con la policía. Después está su hijo Marcelo Pesseguini, diagnosticado desde muy pequeño con fibrosis pulmonar. Un chico carismático, servicial, que su única responsabilidad eran sus estudios y respetar a las personas en general. El matrimonio se había hecho de un terreno en su natal Sao Paulo. Ahí construirían 2 casas. En una vivirían ellos y su hijo, y en otra estarían la madre y la tía de Andrea Bobo. Una familia pequeña, pero que era admirada por personas del vecindario que no se cansaban de decir que a muchos les encantaría ese tipo de convivencia. Al vivir en el mismo terreno, tanto la tía como la madre de Andrea Bobo intentaban ayudar a sus posibilidades a cuidar y educar a Marcelo, pues estaban conscientes lo difícil que era para sus padres sacarlo adelante con las largas jornadas laborales que tenían en la policía. De ahí que se pusieran de acuerdo para que sus turnos no se juntaran. La convivencia que el joven tenía con su abuela materna los hizo inseparables. Incluso sus cercanos decían que la unión que tenían era irrompible. Salían a pasear a las calles y Marcelo se comportaba como un adulto cuando estaba con ella, pues la cuidaba y protegía en todo momento. Dentro de sus aficiones estaba que Marcelo era un apasionado de los videojuegos y las redes sociales, en donde conocería a muchos de sus amigos. Marcelo, por su delicada salud, estaba supervisado por sus médicos, los cuales le aseguraron a Andrea Bobo que su hijo no pasaría de los 18 años, una situación que preocupaba a su familia, porque de ser así, los sueños del menor de edad serían truncados. Aún así, la esperanza continuó, y evitaban controlarlo en sus actividades. De hecho, sus padres le enseñaron a manejar desde los 12 años para hacerle ver que esta vida era de luchar por tu objetivo ante cualquier adversidad que se presenta. El menor era el más consentido en la familia, y todos los días lo hacían sentir especial, un sentimiento que lo hizo ganar confianza en sí mismo. Y otro aspecto que también le enseñaron fue perder el miedo, pero a las armas de fuego. Disparar una pistola de distintos calibres se convirtió en algo normal desde los 11 años. Un acto irresponsable, decían sus allegados, pero para sus padres esto evitaría que en caso de requerirlo, no dudaría en usarla para proteger a su tía y a su abuela materna. Pero la vida de esta familia se tiñó de sangre cuando se presentó una tragedia que hasta nuestros días provoca escalofríos, pues quienes lo conocían insisten que este joven jamás mostró un comportamiento agresivo, que de la noche a la mañana lo convirtiera en el victimario de su propia familia. De acuerdo con las averiguaciones oficiales, el departamento de la policía al que Andrea Bobo pertenecía se quejó por su ausencia. Aquel día no fue a trabajar a las oficinas, pero algo les indicaba que había algo detrás de su ausencia, pues la mujer era sumamente responsable y durante su estancia en este sitio sus faltas habían sido contadas, y su presencia, vaya que era importante, pues ella hacía los reportes, daba los días de servicio a sus compañeros, levantaba denuncias y en ocasiones fue el brazo derecho de su jefe, quien la había colocado en este lugar porque había sufrido una lesión en la columna que le impedía correr y servir como lo exigido en la policía. Más tarde su jefe envió a su compañero a su domicilio para conocer las causas, pues su hoja de justificación no decía los motivos, y nadie respondió, por lo que se vio obligado a avisar a su superior. Minutos más tarde envió a otro al creer que Marcelo se había puesto mal, pero de nuevo nadie atendió al llamado, así que al no tener más opción ingresaron a ella, y al llegar a la primera casa, entraron y descubrieron 3 cuerpos, el de Andrea, Marcelo y su hijo. Esto fue muy doloroso, pero su deber estaba primero, por lo que llamaron a más policías para que las investigaciones comenzaran.
Crearon distintos escenarios en sus pensamientos, desde un robo a la casa hasta que Marcelo lo había hecho. Un crimen que fue señalado en un principio por la policía como un triple homicidio, pero se avecinaba algo terrible, pues de 3 cadáveres pasó a 5, ya que su abuela y su tía materna fueron descubiertas en la casa continua sin vida. La policía que los conocía quedaron en shock y muy afectados. Solo a una mente perversa se le había ocurrido esta atrocidad, y cuando los vecinos fueron interrogados para saber si habían escuchado algo, muchos de ellos lloraron, pues decían que eran unidos y empatizaban con las personas, lo que había causado que los apreciaran, pero dejaron en claro que no habían escuchado algo. Mientras tanto, los peritos hacían su labor de investigación. Intentaban recrear los hechos, pero se les complicaría cuando encontraron debajo del adolescente el arma que usaba Andreya Bobo en el trabajo. Marcelo la sujetaba con la mano izquierda y demostraba que él había cometido el cuádruple asesinato, y posteriormente se había quitado la vida con un disparo en la sien, que por cierto, también estaba del lado izquierdo. Las pruebas periciales dictaminaban que al primero que asesinó fue a su padre Luis Marcelo, quien se encontraba dormido cuando accionó el arma. Horas más tarde, el disparo fue para Andreya Bobo, y luego iría a la siguiente casa para acabar con la vida de su tía y de su abuela. Los 4 tenían el disparo en la parte trasera de la cabeza, y parecía que lo habían hecho apuntando desde muy cerca, y de manera inesperada durante la noche del domingo 4 de agosto de 2013. Sin embargo, algo comenzó a levantar sospechas, ya que Marcelo cuando fue hallado tenía 2 horas de haber muerto, mientras que su padre ya tenía 12 horas. ¿Y por qué los vecinos no escucharon nada si la pistola no tenía silenciador? Esto era muy extraño para las autoridades, y lo fue más cuando se enteraron que el menor no tenía restos de pólvora en las manos. Las explicaciones vendrían con el paso de los días, ya que en la casa se tenía registro de un automóvil, el cual no estaba en la vivienda. Más tarde se daría a conocer que el vehículo estaba cerca de la escuela de Marcelo, lo cual dejó a un lado la especulación que había sido un tercero, ya que el menor sabía conducir. En base a un video grabado por cámaras de seguridad aquel 5 de agosto de 2013, en calles cercanas a la escuela de Marcelo, los investigadores sostienen que el joven condujo el auto hasta su escuela a la 1:25 de la madrugada del lunes y salió del mismo 5 horas después de haber tomado sus primeras clases. Sus profesores aseguraron a la policía que se veía bien, no mostraba ningún comportamiento raro. Una vez que concluyeron sus clases, pidió al padre de uno de sus amigos que lo llevara a su casa, pues sus padres estaban ocupados. Es entonces cuando es llevado a su domicilio y pide que no avise que llegaron con la bocina del coche, porque su padre había trabajado de noche y no quería despertarlo. Luego entró a su vivienda, y la policía cree que el joven se quitó la vida segundos después de ingresar y pasar la mano por el cabello de su madre sin vida. Quienes conocían a Marcelo negaron que fuera un joven con actitudes violentas, aunque según la policía tenía predilección por las armas de juguete. De igual forma, en la escuela en donde estudiaba, un muchacho indicó que el lunes, el último día que asistió a clases, participó en todas sus actividades propuestas y tuvo el mismo gesto cariñoso con sus profesores y funcionarios en general. Pero un comisario apuntó a diversos casos en otros países, como en Estados Unidos, donde ya es común que un estudiante tenga una conducta correcta y de un momento a otro toma un arma y comienza a ser víctimas. Así que esperaron a la cronología de los hechos que hicieron más confuso el caso, pues añadieron que el domingo 4 de agosto, Luis Marcelo, su abuela y su tía materna salieron de la casa, y la única que no acudió fue Andreya Bobo, quien estaba en turno, y que a su regreso a la casa, se percató que su esposo no respondía cuando lo movía. Se hincó para saber qué le ocurría, y es entonces cuando Marcelo llega por detrás y le dispara. Por cierto, la postura en la que quedó Andreya Bobo dejó mucho que pensar, y más adelante te explicaré el porqué. Volviendo a Marcelo, la policía consideró que al salir de su casa se dirige a la vivienda de su tía y de su abuela, y a ambas las asesina con la misma arma. Minutos después conduce hasta su escuela, y cuando es momento de ingresar a sus clases sale del vehículo sin actitud de culpa. Vuelve a su casa y se quita la vida. Pero la versión oficial sobre la presunta responsabilidad de Marcelo estuvo a punto de desecharse cuando fue puesta en cuestión por el coronel Wagner Dimas, comandante del batallón de la policía militar donde trabajaba la madre del joven. El coronel declaró 2 días después del asesinato a Radio Bandeirantes que Andreya Bobo
Había denunciado a otros policías militares por estar involucrados en robos a cajeros electrónicos, un acto muy delicado y que haría enfadar a altos mandos, así que no descartaba la posibilidad de que las muertes tuvieran relación con el caso. Pero el coronel Dimas se retractó de sus propias palabras un día después de ser interrogado por la policía militar. Con ellos negó todas sus afirmaciones y sostuvo durante otra entrevista que su argumento se tergiversó. Y es que es bien conocido que la policía de Sao Paulo en varias ocasiones ha sido acusada de practicar ejecuciones de civiles por denuncias que los involucren. Pero esta postura no fue tomada por la policía, y Marcelo fue el único señalado. Y esto fue apoyado cuando hallaron en su mochila el arma de su padre. Además, uno de sus compañeros del colegio, del que hasta ahora se desconoce su identidad, pero que al enterarse de la trágica noticia se acercó a las autoridades, indicó que el muchacho soñaba con matar a sus padres una noche, irse a vivir a una casa abandonada y convertirse en un asesino a sueldo. Declaraciones que jamás tomó con seriedad, ya que Marcelo tenía un humor que solo sus compañeros comprendían. Pero quizá la pregunta más importante era, si él había accionado el arma para quitarse la vida, ¿por qué no tenía restos de pólvora? Y las conclusiones fueron absurdas, ya que en el auto se encontraron unos guantes que aseguraban los oficiales. Tras asesinar a su familia los dejó ahí. Pero esto no tenía sentido, porque cuando se quitó la vida no había guantes cerca de él, por lo que su conclusión fue cuestionada. Pero para limpiar su imagen, la policía, sin apoyo de los peritos, salió a decir que se había equivocado en el reporte y que en las manos del cadáver sí habían restos de pólvora, al igual que en el volante del auto. La especulación de una posible venganza, debido a la denuncia de la policía militar, volvió, tras escuchar la justificación de la misma policía, principalmente por la forma en cómo fue encontrada Andrea Bobo, hincada, de la misma forma en cómo se lleva a cabo una ejecución por la espalda. Pero estas afirmaciones solo quedarían guardadas en las personas, ya que muchos tienen miedo de hacerle frente a la policía, quienes concluyeron que Marcelo lo había hecho por el contenido violento que veía, y del que sus padres, abuela y su tía desconocían. Además añadieron que estaba obsesionado con el asesinato de Amityville, en donde un hombre le quitó la vida con una escopeta a su familia mientras dormían, esto porque una voz le ordenaba que lo hiciera. Cansados de tantas especulaciones, los abuelos paternos de Marcelo contactaron a algunos peritos estadounidenses y ellos hicieron un trabajo más meticuloso, principalmente con las grabaciones, ya que indicaron que los videos habían sido manipulados. En varias tomas se podía observar que el auto iba con más personas a bordo, y en otra toma era seguido por 2 automóviles con vidrios polarizados, y para hacerlo aún más sospechoso, eran de un color oscuro. Cuando fue el momento de analizar los restos de pólvora, indicaron que había muchas contradicciones en ellos, y que este tipo de análisis les lleva mucho tiempo, pero en su caso todo había sido muy rápido. Para el servicio de peritaje estadounidense, Marcelo no era el responsable del cuádruple asesinato, ni siquiera de haberse quitado la vida. Pero cuando intentaron acercarse a las autoridades brasileñas para mostrarles esto, se dieron cuenta que ellos ya habían cerrado el caso. Sus familiares acudieron a distintos organismos para impugnar la postura, pero el tiempo pasó, y esa respuesta tan esperada hasta ahora no llega, por lo que las autoridades de Brasil consideran que todo es amañado por la familia paterna del responsable, pues no aceptan que un adolescente de 13 años causó la muerte de sus padres, de su abuela y tía materna, y por lo tanto sostienen que Marcelo es el asesino. Por su parte, la familia de Marcelo espera que algún día se descubra la realidad de lo sucedido entre el 4 y 5 de agosto, pues ellos están seguros que la denuncia a la policía militar fue el detonante de 5 asesinatos, pero sin una voz fuerte dentro de la policía militar que apoye la versión de los peritos estadounidenses, es imposible que proceda. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo o bye, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.